Saludos, Dios les bendiga. Queremos aprovechar esta oportunidad para leer un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo número 9, y vamos a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra de Dios. A su paso, Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Noten que aquí hay un hombre que es ciego. Los discípulos han visto que Jesús ha sanado a muchas personas. Y cuando ven a este hombre ciego, no ven la necesidad, o ninguno de ellos les pide que lo sane, sino que viene la pregunta teológica: ¿por qué razón él está ciego? Cuando nosotros conocemos el poder de Dios y lo hemos experimentado en nuestras vidas, en todo momento debemos desear que todos puedan recibir las bendiciones de ese poder de Dios y no quedarnos en el mundo pequeño acerca por qué las cosas suceden. Y quizás en este tiempo que estamos viviendo, nosotros debemos ver la grandeza de Dios y no quedarnos en el mundo pequeño porque esto está sucediendo en el mundo entero, sino estar conectados al Señor y poder ver su gloria manifestada. Versículo número 3. Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Notamos que aquí entonces Jesús contesta y les dice: aquí no hubo problema con nadie. Esto estaba hecho, preparado para este momento que va a pasar. Y sigue diciendo Jesús: mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Jesús reafirma su propósito. Él viene para traer la verdad de Dios, para hacer luz en un mundo de tinieblas. Y esta situación del ciego que Él va a utilizar para glorificar el nombre del Señor. Entonces sigue diciendo la Escritura: dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Gloria a Dios. Jesús procedió a sanarlo. Ese era el propósito de Dios, ese momento. Él no da explicaciones. De hecho, si tiene que decir algo es porque los discípulos le hacen la pregunta teológica. Pero Jesús vino para sanar, para buscar lo que estaba perdido. Y ese encuentro con el ciego había sido establecido desde la eternidad pasada. Y Jesús cumplió el propósito de Dios. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. Y la razón es sencilla. Cuando él recibió la vista, la forma de sus ojos y su apariencia física cambió literalmente. Y fue un cambio tan grande que aún personas que lo conocían no podían creer, en primer lugar porque estaba ciego, y en segundo lugar por su apariencia física, no podían creer que él era la persona que él había sanado. Pero noten que él desde el principio dice: soy yo. ¿Cómo entonces te han abierto los ojos?, le preguntaron. Este hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. Qué maravilloso que las cosas de Dios son sencillas. Es cuestión de obedecerle. Es cuestión de saber lo que nos dice a nosotros y hacer exactamente lo que nos dice, a pesar que lo que nos diga en un momento dado no pueda ser lógica. Y de igual manera nosotros escuchamos de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, queremos el tiempo de Dios y hacemos las cosas de Dios a la manera de Dios. Aleluya. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Jesús estaba allí, pero se fue, ¿verdad? Y no estaba presente para responder las dudas o preguntas de las personas. ¿Ven? Las explicaciones. Nos gusta tener explicaciones de las cosas, pero cuando Dios obra, mi amado hermano, es una bendición para nuestras vidas. Entonces, esto llega a las autoridades
y las autoridades religiosas comienzan a investigar. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y abrió los ojos del ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Obviamente el hacer barro era una violación del sábado según la ley de los hombres, ¿verdad? Según la ley de los hombres era una violación del sábado. Es decir, que no solamente había el milagro, pero note nuevamente el detalle. ¿Por qué lo hizo de esa manera, verdad? ¿Por qué desobedeció el sábado? Pero no era desobedecer el sábado según lo que Dios disponía. Era la añadidura de las leyes de los hombres. A veces nosotros queremos canalizar a Dios. Queremos que haga las cosas a nuestra manera. Y si no las hace a nuestra manera, en alguna forma no puede ser de Dios. Pero déjame decirte, mi amado hermano, que me estás escuchando en este momento. Yo te puedo decir que aquí la clave es poder ver el flujo de Dios y poder nosotros recibir la bendición de Dios y poder gozarnos cuando esa bendición es dada a otro. Gloria a Dios, para la gloria y la honra de su nombre. Aleluya. Entonces sigue diciendo, me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado, lo que habíamos dicho. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Claro, nadie podía negar el milagro. Y sabía que el milagro era algo sobrenatural y en alguna manera había que buscar una explicación. Algunos decían, desobedeció el sábado, por lo tanto no es de Dios. Y otros decían, pero ¿cómo un pecador entonces puede hacer milagros? Dios no puede estar detrás de esto. Y había desacuerdo. Por eso interrogaron de nuevo al ciego, nos dice el versículo 17. ¿Y qué opinas tú de él? Note, ante esta desavenencia, le preguntaron la opinión. Entonces él dice, fue a ti a quien se te abrió los ojos. Y yo digo que un profeta, contestó. Claro, esa respuesta no le gustó a ellos, ¿verdad? Pero los judíos no creían que el hombre hubiese sido ciego y que ahora viera. Y hasta llamaron a sus padres y le preguntaron, ¿es este su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Claro, los fariseos no lo conocían personalmente. Es obvio dudar que quizás él nunca fue ciego, pues ir a la fuente a los padres y preguntarle a los padres al respecto. Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres. Y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Y ante esta respuesta, un poco, ¿verdad?, distanciamiento, de no estar con su hijo, de no gozarse en el milagro, nos lo explica el Evangelio de Juan en el versículo 22. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues estos habían convenido que se expulsaría de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Y claro está, tener la aprobación de la sinagoga era bien importante porque eso era lo que te permitía ir al mercado a comprar, te permitía recibir servicio. Y si en alguna manera tú no tenías la aprobación de la sinagoga, entonces tú estabas aislado y no podías hacer las cosas básicas de la vida. Y noten que estos padres tenían tanto miedo, esto era tan y tan grande que no reconocieron al hijo en cierto sentido y no reconocieron el milagro o por qué se hizo el milagro en ese sentido. Gloria a Dios. Por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él que ya es mayor de edad. Por segunda vez, ellos tienen el interrogatorio, dudan si realmente sucedió, llaman a los padres lo confirman, pero dicen no sabemos por qué pasó. Y el versículo 24 dice, por segunda vez llamaron los judíos a los que había sido ciegos y le dijeron, júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. En otras palabras, sucedió esto, si ha sucedido no es Dios, es otras cosas, es otra fuerza, es otra manera. Y queremos que tú dejes ese testimonio, no reconozcas que fue Dios quien lo hizo. Entonces, noten la contestación tan humilde y tan clara de este hombre. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Gloria sea el nombre del Señor.
Qué hermoso es eso, aleluya. Nosotros podemos testificar que nosotros hemos tenido ese encuentro con Dios porque éramos pecadores antes, aleluya, y Él nos ha salvado a nosotros. Y podemos testificar que Él es el portavoz de Dios Jesucristo y que nosotros somos hijos de Dios por medio de haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Y que no solamente nos ha cambiado a nosotros porque había una ceguera espiritual, ahora podemos ver y podemos ver la realidad de Dios y lo maravilloso que es Dios en ese sentido. Entonces, ellos no van a aceptar eso, obviamente, pero ellos le insistieron. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Nuevamente, el detalle, aquí hay algo malo, aquí hay algo que no hace sentido, tenemos que encontrarlo, porque la gente van a saber acerca de esto, van a hacer preguntas y nos pueden quitar de la posición de estima, de la posición que tenemos. Nosotros interpretamos a Dios, nosotros sabemos de Dios, nosotros somos los portavoces de Dios y no eran nada de eso, sino que eran un grupo de religiosos que querían controlar lo que Dios decía para su propio beneficio principal para ellos. Eso lo dice bien claro Jesucristo en Mateo capítulo 23, aleluya. Entonces ellos lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú, ¿verdad? De hecho, en el versículo 27 les dice, y yo les dije y no le hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo nuevamente? Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos y entonces en el 28 ellos se sienten insultados. Tú serás discípulo, nosotros no somos discípulos nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a este no sabemos de dónde salió. Y entonces él contesta esa luz, esa sabiduría. Cuando tenemos un encuentro con Cristo, que nos desatamos de todo ese mundo religioso, de todas las teorías humanas, que estamos frente al poder de Dios. Él contesta, ahí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. O sea, no son ustedes los que saben diferenciar lo que es de Dios o no. No es el trabajo ese de ustedes de poder reconocer lo que es de Dios y lo que no. Y lo extraordinario es que esto es una obra evidente y ustedes no saben de dónde ha salido. Y claro está, siguió diciendo, ¿verdad? Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. En otras palabras dijo, solo Dios puede trabajar con aquellos que están dispuestos a reconocer su necesidad. Y nota que este hombre, sin ningún estudio religioso ni nada, les habla y tiene una sabiduría. ¿Ve? Hay una sabiduría que viene cuando venimos a Cristo Jesús. Hay una sabiduría que viene a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gloria sea el nombre del Señor. Ellos vienen más adelante y lo expulsan, ¿verdad? Y en el versículo 34 dijeron, ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado. Y claro, ellos están diciendo eso, tú naciste ciego. Y pues, al nacer ciego significa o tus padres o tú han pecado. Ahora tú nos vas a dar lecciones, ¿verdad? Vas a darnos lecciones a nosotros. Qué bueno es que cuando a veces nos sentimos rechazados, hay un Jesús que está pendiente a nosotros. Versículo 35. Jesús se enteró que lo que habían expulsado a aquel hombre y encontrándolo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Pues ya le has visto, le contestó Jesús. Es el que te está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre. Y postrándole, le adoró. Gloria a Dios. Al final, si era terrible la ceguera física que él había sufrido de nacimiento, hay una ceguera que es mucho peor. Y esa la tenemos todos los hombres, esta raza caída, y es la ceguera espiritual. Somos pecadores. Necesitamos la luz del Evangelio para que alumbre nuestros ojos espirituales y podamos ver quién es Dios y el plan que Él tiene para nuestras vidas. De que aun cuando somos pecadores, Cristo murió por nosotros y dio su vida para que ahora pudiéramos tener comunión con Dios. Aleluya. Y nota que eso llevó a la adoración. No a la adoración de lo que decían los líderes religiosos, sino a la adoración del Hijo de Dios. Tú y yo hemos tenido ese privilegio. Nuestros ojos espirituales han visto. Y fíjense en que entonces Jesús trae la connotación mundial, ¿verdad? Yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean
y los que ven se queden ciegos. Claro, los que se aferran a su religión, se aferran a sus ideas, se aferran a su autojustificación, pues van a ser condenados. No reciben el mensaje de Dios. Aleluya. Y entonces dice, algunos fariseos que estaban con él al oírlo hablar así le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Ellos cogieron el mensaje, ¿verdad? Lo que le decía. Y Jesús le contestó, si fueran ciegos no serían culpables de pecado. Pero como afirman que ven, su pecado permanece. Qué bueno que ante la ceguera espiritual que tenemos todos, Jesús, la luz del mundo, vino para alumbrar nuestros ojos espirituales, para poder ver nuestra verdadera situación. ¿Por qué traemos este pasaje para terminar? Porque hemos tomado el tiempo de hablar de él. No busquemos respuestas a cosas que pasan en nuestras vidas en una manera de exigir a Dios y de decirle, Dios, ¿por qué está pasando esto? Y claro está, al tener la inconveniencia y la situación que estamos pasando, es natural que querramos tener una respuesta de parte de Dios. Pero lo importante es que nuestros ojos ven. Que en su momento dado, Dios revelará lo que tenga que revelar a nuestros corazones. Sí, tenemos unas ideas clave. Sabemos que este mundo es pecador. Sabemos que está opuesto a Dios. Sabemos muchas cosas que nos habla del plan de Dios. Pero ¿por qué pasa esto en este momento? Todo eso es parte de su plan divino. Todo eso es todo lo que Él tiene para nosotros. Aleluya. Y en esta hora nosotros queremos, gloria a Dios, decir, Señor, lo más importante es que éramos ciegos espirituales y ahora vemos. Sí, había una ceguera física y en muchas cosas tenemos nosotros los cuales son inconvenientes. Pero lo más importante es que Jesús es el Salvador nuestro. ¿Cuántos pueden alabar y glorificar su nombre? Por lo tanto, en esta hora miremos lo que es importante. Hemos recibido al Señor Jesucristo. Él nos ha dado promesas a nosotros y estamos esperando en esas promesas. La provisión la hemos visto, gloria a Dios, a través de este tiempo. ¿Qué tendrá el futuro? No lo sabemos. ¿Qué cambio habrá que hacer en nuestra sociedad? No lo sabemos. Lo importante es que nosotros hemos encontrado la luz y que como iglesia debemos nosotros responder en la manera correcta. Debemos pedir al Señor esa sabiduría para adaptarnos. La iglesia es la misma, el llamado de la iglesia es el mismo, eso no va a cambiar, sino la metodología, la manera de acercarnos a los perdidos va a cambiar. Pero lo importante es que nosotros seamos testigos, porque donde estemos en cualquier lugar, seremos luces, seremos sal, estaremos para dar testimonio del poder de Dios en nuestras vidas. Padre, te alabamos y te glorificamos, te damos gracias por este tiempo que hemos podido abrir tu palabra, la cual nos pone en la perspectiva correcta lo que es importante. Damos a ti toda gloria y toda honra, Señor. Mira a los que han escuchado esta palabra, derrama esa paz que solamente podemos tener cuando abrimos nuestros corazones a ti, traemos todas nuestras inquietudes a ti, las ponemos a los pies de la cruz y entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.